Buenas noches, pues aquí seguimos, ya estamos de vuelta en Galicia Opina y iniciamos pues la segunda parte del análisis de actualidad de la semana con la presencia de 4 profesionales del mundo de la comunicación y el periodismo. Está con nosotros María Méndez. Muy buenas noches, María, ¿qué tal? A su lado Jacinto Ruiz, periodista de La Voz de Galicia. Muy buenas noches, Jacinto. Muy buenas noches. Encantada. A mi derecha, Pepe Castro, muy buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Y Arturo Maneiro, presidente de la Asociación de Periodistas. Arturo, muy buenas noches Muy y gracias por aceptar la invitación de Popular. Como siempre, tenemos muchos y variados temas que tratar. Si les parece, comenzamos por los actos celebrados ayer, 12 de octubre, Día de la Hispanidad, Día también de las Fuerzas Armadas. El rey, como es tradicional, ha presidido estos actos acompañado de las máximas autoridades del país. Una de las noticias ha sido la retirada anunciada por la ministra de Defensa, Carme Chacón, la retirada de los aviones F-18 de la guerra en Libia. Era este el último acto para la ministra Chacón, el último acto oficial de envergadura para la ministra Chacón. ¿Qué valoración hacéis de su recorrido, Jacinto? ¿Qué te ha parecido su actuación? Me ha parecido bien, porque además de ese día se suman muchas cosas: Día de la Raza, Día de la Hispanidad, Día de la Fiesta Nacional, Día del antiguo desfile de la Victoria y convertido en desfile, que ha supuesto muchas cosas. Yo creo que lo de Chacón está bien. La pregunta que tendríamos que hacernos: si un día como este, en tiempo de crisis, debería seguir existiendo. Juntar aviones, que encima se compran muy caros, pues supone pues lo que estábamos comentando antes, una forma también posiblemente de ahorro. O sea, lo que propone la ministra Carme Chacón de quitar estos F-8 de Libia, y además un submarino también, tampoco lo coloca como una forma dice que puede ser reversible y que pueden volver mañana. A mí me parece más significativo esa posibilidad de recortar 5.200 millones más del presupuesto del programa de las Fuerzas Armadas. Sí, bueno, yo creo, Carla, que ayer fue la última actuación para muchos de los personajes que estaban allí, ¿no? Eso es, y algunas ausencias, destacadas también. Exacto, sí, exacto. Pero en cualquier caso, a mí me parece que la valoración que se podría hacer del anuncio que hizo la señora Chacón, creo que sería más interesante precisar un poco cuál ha sido la política que ella ha desarrollado, evidentemente bajo la potestad de un gobierno bastante errático en materia de defensa y en materia digamos, de política exterior, ¿no? Es curioso, ¿no?, el traslado que se hizo desde una posición de aquel Zapatero sentado ante el paso, ¿no?, en su día, ante el paso de la bandera americana, y de pronto el anuncio reciente, coincidiendo con esta efeméride, de que va a haber un suelo específico en la Rota como base de la OTAN, ¿no? Quiero decir que, en fin, es un cambio, un giro bastante definitivo, que demuestra un poco, yo creo, que la escasa, digamos, el escaso dominio en materia de defensa y en materia exterior, más que el anuncio en sí, que puede ser un poco simbólico de la retirada, que tenemos 2, y yo creo que no sé en qué estado, habría que verlo, de revisión, 2 cazabombarderos de Libia. Vamos. La jornada de ayer también nos ha dejado otra imagen poco frecuente, que es y quizás los ciudadanos desearíamos verla más a menudo, que es la imagen que están viendo, la conversación de Mariano Rajoy y Rubalcaba. Pepe, dicen que han hablado de fútbol. ¿Qué te parece la imagen? Pues es posible, porque además los dos son del Real Madrid, son forofos o hinchas o seguidores del Real Madrid, ¿no? A mí me parece una imagen de normalidad democrática, es decir, 2 personas que aspiran a la presidencia del gobierno, que en las próximas elecciones del día 20 de noviembre, bueno, que hablen con toda normalidad como 2 ciudadanos, 15 barra, que diríamos aquí, ¿no?, ciudadanos corrientes y normales. Creo que es una señal de normalidad, independientemente de que después cada uno compita por lo suyo, ¿no? También sirve para deshacer, hasta cierto punto, esa imagen que tenemos de los políticos, que da la impresión de que casi siempre están crispados, ¿no? Y no es así. Ellos, como decían en la transición, lo decía Ignacio Camuñas, que después de zurrarnos en el Parlamento, al final vamos a tomar todos juntos un café, ¿no? Y eso es bueno, porque es importante que discutan, que dialoguen, que se peleen verbalmente, dialécticamente, y luego, a nivel privado, que se entiendan, ¿no?
Sí, sobre todo que dan la imagen de que los políticos son, al fin y al cabo, seres humanos. Son seres humanos, efectivamente. Arturo, ¿cuál es tu apreciación? Bueno, yo lo que me sorprende también es que se ponga en duda esta cuestión de que son gente civilizada, que habla, que se expresa, que normalmente habla mucho más de lo que aparece. Y además sucede una cosa que yo creo que es lógico y que tenemos que conocer. En los parlamentos, todo lo que se hace en el Parlamento es teatro. Las cosas importantes se hablan en un despacho entre los distintos partidos de distintas tendencias. Cuando van al Parlamento ya está todo hablado, 2 horas, 3 horas, 4 horas y lo que haga falta. Por lo tanto, lo normal, lo habitual es que los políticos hablan y hablan mucho y tratan de ponerse de acuerdo. Unas veces es públicamente y salen los medios y otras veces no, pero lo que se hace luego público en el Parlamento no es más que, digamos, una representación de lo que ya se tiene hablado antes. Por lo tanto, es una situación... Sin embargo, si me permitís, sobre lo que dice Arturo, yo creo que la normalidad en este caso viene marcada porque se está dando un condicionante que hay que tener en cuenta y que además desde hace mucho tiempo en todos los actos, y en este también el de la desfile de general, es que unos se van y otros llegan. Y esa relación pues, ha cambiado sustancialmente cuando dos pelean por quién va a ganar. Sí, uno se va y otro aspira por llegar. Yo creo que el lenguaje de las imágenes es fundamental en el país en el que vivimos. Quiero decir que es verdad que puede haber una relación cordial entre los políticos, pero la imagen de ayer es una imagen netamente de quien toma la silla preelectoral. Pero claramente, no creo, quiero decir, es verdad que no debiera ser excepcional, como dice Pepe, no debiera serlo, pero lo es porque yo me atrevería a augurar que no vamos a volver a ver esa imagen en mucho tiempo. No, en cuanto se pase el umbral... María diría que esa imagen es una imagen pensada y también escenificada. Totalmente, totalmente, por lo tanto, eso lo digo. Seguimos funcionando con unos planteamientos de representación. Incluso dice que se dio un error protocolario, ¿no? Yo no creo que la imagen haya sido pactada y provocada. No, es más, hay quien dice que hubo un error protocolario. Rubalcaba no tenía sitio en la posición, en la posición en la que estaba, ¿no? Apareció ahí porque no sabemos a quién representa. ¿En calidad de qué estaba ahí? Porque no es ni ministro, ni miembro del gobierno, no es nada, ni siquiera líder oficial del PSOE. Por lo tanto, refuerzas más mi argumento de que eso estaba preparado. No, aparecieron ahí los dos y se pusieron a hablar. Yo creo que eso es la normalidad. Hay una cosa en la que no están de acuerdo. Se ha dicho que han hablado de fútbol, pero según cada uno, la interpretación que hizo de la conversación. Rajoy dijo que de fútbol, Rubalcaba dijo que de fútbol y de política como anticipo de la dureza que viene. Hay un detalle que demuestra un poco la campaña preelectoral y que se corrió entre algunos de los asistentes en tono casi jocoso, y que cuando las salvas de honor alguien preguntó: ¿y quién ha caído? ¿Quién ha ganado? ¿Rubalcaba o Rajoy? Bueno, tendremos tiempo en un ratito de hablar de la campaña electoral, pero si les parece, vengámonos para aquí, para Galicia, porque este martes presenciamos una auténtica ofensiva de Pachi Vázquez, del jefe de los socialistas gallego, que hasta ahora no había hecho muchas declaraciones con respecto al caso Campeón. El jefe de los socialistas gallegos ha acusado a Alberto Núñez Feijóo, al presidente de la Xunta, de haber mantenido un encuentro con el empresario Dorribo. Esto es lo que decía Pachi Vázquez en el Parlamento, y esta también la respuesta del presidente de la Xunta. Lo vemos en los siguientes totales. Sí, vostede reuniuse con él no mes de outubro do pasado ano 2010. Sí, vostede despois desa reunión que tuvo con este empresario, o seu goberno lle concedeu axudas por importe de 4 millóns de euros. Mire, señoría, a meu libro de visitas está a súa disposición. Por suposto que recibo a todos os que me piden e entendo que teñen calquer tipo de proposta. Señoría, nun despacho oficial, con luz e con taquígrafos, e non nas gasolineiras. Bien, pues esta misma mañana el periódico El Mundo publica que Dorribo declaró a la jueza que su socio, el vicepresidente de Áscar, el señor Orozco, le aseguró haber financiado parte de los más de 600.000 euros que costó la casa de José Blanco en Madrid. El señor Orozco ha indicado que esta información es completamente falsa, y el propio Pepe Blanco esta mañana en La Bacolla, que cogía el primer vuelo con destino a Madrid, decía que era víctima de un acto de golfería.
El caso está adquiriendo a dimensiones de un auténtico culebrón, ¿no? Arturo, ¿cuál es tu opinión sobre el desarrollo del caso y de qué manera, la manera en que se están filtrando las informaciones? Bueno, vamos a ver, yo creo que aquí hay un primer aspecto que es cuando el Pachi Vázquez recurre a un encuentro oficial de una audiencia del presidente de la Xunta a un empresario do Ribo con otro empresario más, es decir, las cosas tienen que estar muy mal porque si no, no se recurriría a un argumento tan raro. Dice, oye, lo normal es que el presidente reciba a gente y le piden audiencia, recibe gente y eso queda constancia, incluso probablemente habrá alguna constancia de imágenes. Por lo tanto, tiene que estar la cosa muy nerviosa como para llegar a eso, porque yo no le encuentro ningún sentido ni razón a sacar ese argumento. Y luego, por el otro lado, pues sí que tenemos un culebrón que durará mientras tanto la justicia no diga claramente quién está imputado, quién no está imputado, cómo se traduce todos los datos que se están filtrando, porque todo lo que tenemos son filtraciones, que no sabemos quién las está filtrando, de las declaraciones de una persona con respecto a otra. Sí es cierto que, pues yo esto que no sé si lo comentaba la última vez que estuvo, Blanco está recibiendo su propia medicina y ahora sabe lo que es el decirle a uno que sin ningún tipo de razón tiene que dimitir porque está implicado en un sumario. Bueno, pues ahora tendrá que asumir esta situación en donde él está pasando algo en lo cual no se respeta en absoluto la presunción de inocencia, pero es que él tampoco lo ha respetado. Pepe. Bueno, yo creo que este tema hay que enmarcarlo dentro de la campaña o pre-campaña electoral en la que estamos inmersos y entonces el asunto del ministro Blanco es muy atractivo para los medios de comunicación, es muy atractivo para la oposición, porque evidentemente lo va a aprovechar. Yo no estoy seguro de que esto haya sido filtrado para favorecer a la oposición. Yo si fuera Blanco, si fuera Pepe Blanco, miraría incluso para mis aledaños y pronunciaría aquello de líbreme Dios de mis amigos, que de mis enemigos me libro yo, ¿no? Quiero decir que bueno, los amigos que en Galicia, probablemente hay mucha gente interesada, o habría mucha gente interesada en que esto saliera a la luz. Y todo lo que está ocurriendo, yo creo, independientemente de lo que decía Arturo, de que él está recibiendo ahora su propia medicina, lo que él mismo aplicó para el caso Gürtel, etcétera, etcétera. Bueno, a mí me parece vergonzoso tanto lo del caso Gürtel como lo de ahora, ¿no? Es muy fácil sembrar vientos y aquí, con tal que siembres un mínimo infundio, ya enseguida la sociedad, la opinión pública condena al individuo, ¿no? Yo lo que quiero es que la justicia esclarezca todo esto, esclarezca incluso las ayudas, incluso no, sobre todo las ayudas que recibió ese supuesto empresario, por qué se las dieron y para qué se las dieron y si realmente responden a la legalidad vigente, ¿no? Y que luego que cada uno pues cargue con las consecuencias de esa investigación judicial, que creo que es muy importante. Sembrar infundios, en mi opinión, no conduce más que a aquello que decíamos en Galicia, el disque, ¿no? Y el disque, al final, muchas veces se volvían calumnias que perjudicaban a las personas que quedaban manchadas de por vida. Bueno, ¿tú crees, Jacinto, que se le puede aplicar a Blanco el refrán popular de quien a hierro mata, a hierro muere? No, realmente no. Hay una diferencia realmente importante, aunque yo creo que, como dice el artista colombiano Carlos Granes, hoy es rentable propagar escándalos. Y esto es lo que realmente está pasando. Pase lo que pase, vamos a jugar esto, tanto si Blanco, opción sí es bueno, opción no es malo. Blanco, de cualquiera de los casos, y eso me sugiere un poco a la teoría de Pepe, va a salir perdiendo. O sea, es inútil que al final le digan, usted no tiene nada que ver, es un secreto sumarial y por alguna forma el daño ya está hecho. O sea, esto beneficia a cualquiera. Bueno, esto parece evidente. No me parece igual porque en el caso que se refiere a Blanco, que puede ser responsable y en ese caso, repito, que responda ante sus actos, hay un secreto sumarial que le impide defenderse. En el caso Gürtel, cuando de alguna forma se cae sobre el presidente de la Comunidad Valenciana,
Camps sí está procesado. En este caso no sabemos cuál es la responsabilidad pero procesal. No sabemos cuál es la responsabilidad. En este momento solamente hay un periódico que lleva una información que si luego no es cierta, no le puede devolver el honor a Blanco. Así empezó el caso. Bueno, pues vamos a esperar realmente que eso. Yo no sé si realmente cuando Rajoy y Rubalcaba estaban hablando de deporte, no era de fútbol, y a lo mejor era de la Operación Campeón, que suena también a deporte. Y otra cosa, habéis puesto las imágenes de Carlos, de Núñez Feijóo, perdón, Alberto Núñez Feijóo. Hombre, a mí me parece bien lo que dice Alberto, porque yo no creo que evidentemente el señor presidente de la Xunta haya dado a Dorribo o a Nupel unas subvenciones pensando que eran injustas. Pero en este momento los negocios no se hacen en los despachos con luz y taquígrafo. Los negocios pueden ser legales o ilegales y se hacen igual en una gasolinera que en un despacho a puerta cerrada. Dudo mucho que cuando se reunió con Dorribo... Eso no se puede decir. Vamos a ver, Arturo, que el 54% de las concesiones hacen que siempre en los despachos y no siempre son. Yo lo que no me puedo creer es que el presidente de la Xunta haya recibido a Dorribo y un mes después, que esto es real y es objetivo, le hayan dado 4 millones. No es real. No me puedo creer que le hayan dado dinero de una forma fraudulenta. No es cierto. Que fueron denegadas, ¿no? Las no ayudas. Es cierto, es que no es cierto lo que está diciendo. De momento el único que realmente, y eso sí que es cierto, el único que está procesado entre los 15 detenidos es un responsable de la Xunta, concretamente del IGAPE. Ese está implicado. Blanco no está implicado. Núñez Feijóo no está implicado. Vamos a esperar que el juez acelere un poco y en vez de esperar a mediados de noviembre, adelantase un poco para que cada cual pudiese responder de sus actos. Claro, pero es que ese es el problema, que lo que necesitamos es una regeneración en todos estos temas en cuanto que a una persona, solo cuando está juzgada, y hay que ver si es inocente o culpable, se puede ir contra ella. Pero es que en España hemos empezado la caza inmediatamente que su nombre aparece en alguna cosa relacionada con alguien que ha cometido un supuesto delito. Entonces, claro, eso tenemos que recuperar, la normalidad. Sí, yo a mi entender, creo que hay una enorme frivolidad, ¿no? A la hora de hacer este tipo de filtraciones de sumarios judiciales. Interesados siempre. Sí, evidentemente, y rentabilizados generalmente por determinados medios de comunicación que le interesan aplicar una técnica del goteo, de ir poco a poco emitiendo, sin darse cuenta muchas veces que esto, lo que está ocurriendo ahora es lo que viene a demostrar, que inicia un proceso de juicios sumarísimos a nivel popular que es increíble. Quiero decir, si tú tienes demostraciones claras de que determinadas subvenciones han estado vinculadas a determinadas visitas, pero tienes que tenerlo absolutamente claro, es cuando puedes denunciarlo. Lo que no puedes hacer es una acusación parlamentaria y decirle a un presidente de la Xunta que se reúne como empresario. Oiga, es usted, francamente, o sea, no tiene nombre ese tipo de acusación, es de un ridículo espantoso. Ahora, si usted considera que tiene circunstancias probadas de que eso ha estado vinculado o ha tenido alguna influencia en los posteriores, digamos, incentivos que se le ha dado a esa empresa, pues evidentemente lo que tiene usted que hacer es recurrir al aparato judicial. Pero claro, evidentemente. Es el mismo lo que caso no se que puede... recibirse una gasolinera, como dice Barreiro, en vía de servicio, porque tiene dos policías, un chofer, no creo que se repartieran la pasta allí en aquel momento. Bueno, pero lo que otros que no fue una gasolinera, quiero decir que fue una pista es la misma forestal. aberración esta que la otra. No, pero la misma aberración es, Arturo, también, que un señor simplemente sea en estos momentos ajusticiado, como el señor Blanco, popularmente, cuando lo único que ha salido es en una filtración de un supuesto sumario, que no está demostrado que sea así. Creo que hay que ser serios, María, que es una aberración, es una aberración. Totalmente. Pero esa aberración es una aberración que comenzó él. Vamos a ver, no, pero tú no puedes seguir el hilo de las tendencias porque no, alguien no la puedes, inició. es decir, eso es ser muy si irresponsable, él lo hace, Arturo, si él por lo favor. Entonces todo vale, como no, lo otro todo vale, no, quiero decir, como lo otro mata yo también. Eso si uno es coherente, lógico, María, si uno es coherente y yo digo, tú tienes que dimitir porque tu nombre aparece en unos papeles, yo cuando mi nombre aparece en unos papeles, por coherencia tengo que dimitir. Es que ese es el único caso. Pero yo no digo, yo no entro en más asuntos de tema, digo en un planteamiento de coherencia. Pero es que la exigencia de dimisión en sí es absurda. Porque pero decir, si él puedes pedir a una persona que dimita cuando quieras, pero no en aras de algo que no es probable o demostrable. Pero si tú lo estás pidiendo... El problema es en qué papeles apareces. Porque yo comprendo de que tú puedes decir, y se puede estar de acuerdo o en desacuerdo, como dice Arturo, que hasta que de alguna forma no haya una sentencia, no haya un punto de responsabilidades. En este caso concreto no hay ningún papel oficial
que vincule a Blanco con Bueno, hay un secreto de sumario, ¿no? Hay unas declaraciones ante una jueza y hay un secreto de sumario. Que ha trascendido. Yo creo que lo que hay es una forma de proceder de la clase política que siempre actuó así, movida por indicios leves muchas veces, que luego quedaron absolutamente en nada. Entonces, en este sentido, me da la impresión de que nos falta calidad democrática. Teniendo en cuenta que en otros países ocurre lo mismo, ocurre algo parecido. Ahora mismo en Inglaterra tienen el caso del ministro de Defensa, que por dejarse acompañar de un amigo y el padrino de su boda, pues le están zurrando duro en el Parlamento por haberlo llevado a reuniones en las que supuestamente no debía estar, ¿no? Es un caso, en teoría, menos grave de lo que se dice aquí. Pero demostrable. Que a lo mejor queda en nada, pero demostrable. Exactamente. Claro, ahí sí que está demostrable. A eso me refiero yo. Claro. Pero claro, aquí estamos hablando todo de pero supuestos. Nos falta calidad democrática porque esto mismo que está ocurriendo ahora ocurrió hace unos meses con otros casos. No solo el caso Gürtel, sino con otros muchos casos de presuntas corrupciones, que unos de ellos acabaron en el juzgado y otros acabaron absolutamente en nada. Recordad el caso de Demetrio Madrid, que fuera obligado a dimitir y luego quedó en nada todo aquel sumario. Bueno, no te olvides, pero no olvides que aquí han dimitido 2 personas por su simple aparición del nombre en el caso, 2 parlamentarios. Pero tampoco sabemos por qué dimitieron. Bueno, dimitieron porque sale para poder defenderse mejor, es lo que han dicho, ¿no? Fundamentalmente. Por la dinámica que estamos Permitidme viviendo. de todas maneras, sin salir del caso, que recordemos cómo Rubalcaba, el candidato socialista a la presidencia del Gobierno, arropaba al ministro de Fomento por las acusaciones de Dorribos. Son las famosas palabras de Rubalcaba. Por tanto, yo hoy aquí, Pepe, quiero hacer una cosa, que es dirigirme a tus padres, que igual me están viendo y que si no, igual me ven en algún telediario. Y me quiero dirigir a tus padres para decirles, mirando a la cámara, tenéis un hijo honesto, honesto, que lo único que hace es trabajar por España y por Galicia 24 horas al día. Ese es vuestro hijo. Eso es vuestro hijo. María, ¿a ti qué te parece el recurso emotivo, digamos, de Rubalcaba para defender a Pepe Blanco? Yo creo que tiene argumentos suficientes para hacerlo, ¿no? Hay que pensar que, al fin y al cabo, Rubalcaba un poco ha puesto en Blanco la cara de su predecesor en el gobierno, ¿no? Entonces, mientras Blanco encarne, digamos, la figura del anterior presidente y de los anteriores gobiernos del anterior presidente, evidentemente él como se exime y queda un poco más, digamos, pulcro de esa gestión. Y luego porque hay que recordar que Blanco ha sido un defensor siempre de la candidatura de Rubalcaba. Evidentemente es una, digamos, devolución de favores, al margen, por supuesto, de que supongo que él interiormente creerá en que Blanco es así, vamos, al margen de... ¿Jacinto? Yo opino como ella. Lo que sí me recuerda cuando le estoy escuchando son las mismas declaraciones que hizo Mariano sobre Kant, cuando dijo, creemos en ti, eres inocente, lo haces por España, estaremos siempre por delante y por detrás, te queremos mucho. Exactamente. Sí, bueno, exactamente. Hay que enmarcar las palabras de Rubalcaba en Ourense, sí, en un mitin, en campaña electoral, presentando su candidatura a las huestes, a los hooligans gallegos que tiene ahí en Ourense, y entonces, hombre, no podía decir otra cosa que, por otra parte, se le podía decir aquello de excusatio non petita, pues acusatio manifesta, ¿no? Todo el mundo le supone al señor Blanco la honestidad. Vamos, yo al menos le supongo la honestidad a él, como a todos los políticos, ¿no? Con lo que está cayendo, como no, no hay una presunción generalizada como tú. No, la presunción siempre, ¿no? Bueno, yo también quiero creer que el señor Blanco es honesto. Pepe, faltaría más, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero no con lo que apuntías. Es decir, la gente tiene más tentación. Yo hoy por la tarde, que además también depende de quién y cómo respire cada uno, no me preguntaron qué pasa con la Operación Campeón, me preguntó, ¿tú crees que Blanco está...? Claro. No me preguntaron si lo del presidente de la Xunta era o no era, sino Blanco. Yo creo que Blanco es el perdedor de esta situación. Si efectivamente tiene algún grado de responsabilidad en las comisiones ilegales, o como dice ahora el Orozco en la financiación parcial de su chalet,
pues será evidentemente su final político, pero aunque saliese más limpio que un detergente de esta situación, políticamente lo que se espera de esta próxima campaña en Galicia va a salir muy mal. Esa es la tragedia de este país con mucha gente, ¿no? Sean de derechas o de izquierdas, a mí me da igual, ¿no? Pero la tragedia es que hay una condena popular antes de que se produzca la condena judicial. De ahí la frivolidad del tratamiento del asunto, está claro. Con respecto a este, Pepe, perdona, te digo que Dorribo no está condenado. Hay que demostrar todavía, pero hay que demostrar todavía que ha cometido algún delito. Y normalmente en algunos sitios por ahí adelante a Dorribo se le está calificando ya de delincuente. No, incluso gente... Con lo cual quiere decir que nosotros estamos sobrepasando siempre todos los temas de presunción de inocencia y tal, y vuelvo a pedir que hay que reivindicar que uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Incluso hay gentes del propio Partido Socialista que querían salir ardorosamente en defensa del señor Blanco, para defenderlo mejor vilipendiaban al señor Dorribo. Bueno, lo que es escandaloso es el silencio. Con lo cual estaban agravando la situación de verse con él en una gasolinera. Pero lo que es escandaloso es el silencio, por otra parte, digamos, de toda la jefatura del Partido Socialista, que nadie ha salido, lo hubieran recomendado, ¿no? Pero que nadie hubiera salido, excepto el señor Rubalcaba. Eso también dice muy poco en favor de Blanco, ¿no? María, bueno, salió la jefa de campaña, salió Chávez, salieron más. Y también el silencio de toda esa gran sociedad que aplaudía a Dorribo, que le consideraban el empresario ideal, modélico, que se mataban por fotografiarse con él, que se volvían locos por poder tocarle. Sí, toda esa gente ahora se ha silenciado y ahora todos dirán seguramente... Pero Dorribo no se juega una carrera política, y Blanco sí. Y Blanco sí. Por eso digo, pero es que estamos pensando, por un lado, una supuesta implicación de un político en una supuesta actuación ilegal. Primero hay que demostrar que es ilegal la situación, luego demostrar que se dice que le da 400.000 euros, todo eso hay que demostrarlo, porque no es más que algo que se dice y algo que se le acusa. Arturo, pero está todo de acuerdo en una cosa, de que en esta historia parece que siento convertirme en defensor blanco, que no tengo ninguna vocación de ello. No lo acusamos pero digo por mi parte, quiero decir que cuando se habla de la operación Campeón, por lo de la presunción de inocencia, de alguna forma, no Dorribo, no otras situaciones, sino se coloca Blanco como posible eje de cualquier situación ilegal. Es decir, aquí hay otros protagonistas. Incluso la acusación de Pachi, así colocan es verdad, es mentira, está todo por ver. Es quien tiene más que perder también. Claro, ¿no? Evidentemente, exactamente. Fernando Blanco ni Pachi no se puede llamar acusación a que un presidente reciba en audiencia a un señor. No es una acusación. Bueno, sin lugar a dudas... no se le puede acusar a alguien de eso. El caso Campeón está marcando evidentemente los tiempos de esta pre-campaña electoral. En el Partido Popular, mientras tanto, y tras la Convención de Málaga, donde se puso en evidencia el poder autonómico con la intervención de sus 13 presidentes, la ofensiva esta semana se ha centrado en los posibles recortes en las administraciones públicas. El Partido Popular propone recortar el número de diputados y el PSOE reformar las diputaciones. Ana Mato incluso ha anunciado que el próximo gobierno, si es del PP, tendrá menos ministros. Esto es lo que decía Ana Mato. Y tengan la seguridad de que será un gobierno, iba a decir pequeño, un gobierno con pocos ministerios y desde luego un gobierno eficaz, comprometido y con las mejores propuestas. Pepe, ¿cuál es tu opinión sobre esta discusión? ¿Menos diputados, menos concejales, fuera las diputaciones? Mi opinión es que los políticos, ahora estos y antes otros, están vendiéndonos aquello de que todo cambie para que todo siga igual. Y están tratando la crisis esplendorosa que estamos viviendo ahora, con recortes en todas partes, como si aquí no pasara nada. Es decir, están intentando hacer cambios de barniz, maquillaje, puro maquillaje, cuando la crisis es como si nos pasara a todos una apisonadora por encima. Y tiene que haber un cambio radical en todos los sentidos, tiene que haber un vuelco en todas las administraciones. Lo que no vale es que nos digan que hay que ajustar salarios, que hay que recortar pensiones, que hay que
recortar los salarios de los funcionarios, que hay que hacer privaciones. Todo el mundo, cuando la estructura del Estado, que es auténticamente insostenible, ni se le toca. Y ahora están diciendo que 50 diputados, pero viene otro y dice que ya esto es muy difícil porque alguna provincia, fusionar ayuntamientos. Otros dicen muy difícil porque los localismos y todas y las diputaciones, cada uno habla de ellas según le va en ella. Mientras las gobiernan, son imprescindibles. Y cuando las pierden, se pueden suprimir las diputaciones. Yo creo que o lo toman en serio todos los políticos, tanto Rubalcaba como Rajoy, como los que vayan a gobernar o los que se marchen, que yo no sé quién va a ganar, aunque las encuestas parece que apuntan al Partido Popular, tienen que hacer una reforma, un cambio radical en la estructura del Estado, porque si no, esto, desde mi punto de vista, es auténticamente insostenible. Arturo, ¿tú de momento compartes esa opinión? Sí, de momento solo se ha metido con el Parlamento, digamos, las Cortes Nacionales. No sé si y las autonómicas. Llegará un momento en que las autonómicas también tendrán que empezar pero tienen que hacerlo ellos por su propio, digamos, por su propia cuenta, empiecen a tener menos parlamentarios. Esto que decía Pepe Castro, que efectivamente tiene que ser así, tiene que reconsiderar todo. Cuando no tienes dinero, es que ya no es un problema de recortes, es un problema que no puedes pagar. Aunque no recortes, si tú no recortas, luego no puedes pagar. Con lo cual, lo que tienes que hacer es pensar qué es lo que hay que quitar de medio, qué es lo superfluo, y habrá que cambiar diputaciones, habrá que cambiar parlamentos autonómicos, habrá que cambiar, y todo aquello de lo que se pueda prescindir, habrá que prescindir. Aquí hay que recordar que, solo para Pepe, cuando el primer ministro británico tenía prácticamente todas las encuestas a su favor, con una holgadísima mayoría en sus últimas elecciones, de pronto se vio abocado que tenía que pactar para configurar gobierno. ¿Y dónde estuvo la sutil diferencia de esa mayoría y holgada que tenía a tener que pactar? Porque se le ocurrió descubrir de pronto el programa electoral. Y claro, el programa electoral venía marcado por una enorme reducción, digamos, de la administración y de la función pública. Evidentemente, sería mucho exigir que ahora mismo cualquier política fuera tan avezado y tan valiente para contarnos qué planes de recortes pondrían en marcha. Yo creo que, evidentemente, por sentido común, que el presidente del PP lo ha remarcado 200.000 veces, evidentemente va a tener que haber un recorte drástico en la administración. Pero el problema es cómo lo cuentas a estas alturas. Y claro, porque si lo cuentas a estas alturas te puedes encontrar con un enorme decalage en el electorado cuando llegues a las elecciones. Ahora, evidentemente, aquí estoy de acuerdo con Pepe en que siempre se ha aplicado una política de barniz en todo lo que se refiere a las administraciones, y en los periodos preelectorales siempre se habló de reorganizar, de reestructurar, y luego lo que hemos asistido ha sido durante los últimos años a un incremento continuo, constante y permanente de funcionarios, de instituciones, organismos, sociedades, etcétera, etcétera. María y Jacinto, una pregunta a ambos, pero ¿realmente vosotros creéis que a los ciudadanos les importa que haya menos diputados? Yo creo o que haya menos parlamentarios en los parlamentos autonómicos? Pero el discurso se abarca por ahí, porque no puedes bajarlo al nivel de la calle. Yo creo que, siguiendo un poco donde lo ha dejado ella... Tienes que decir, es mejor recortar diputados que decir, vamos a recortar 5.000 funcionarios. Eso es muy dramático. Todos en el fondo esperábamos de Málaga es que saliera un programa donde de alguna forma el Partido Popular explicitase, más allá de si iba a quitar un ministerio o si iba a sustituir, si ganaba el PSOE, bueno, en este caso no le afectaría al PP, lo que realmente esperamos todos es que nos diga exactamente dónde se van a producir esos recortes. Porque eso es lo que inevitablemente gobierne quien gobierne. No hay más remedio que hacer, como ha explicado antes Arturo. O sea, cuando la necesidad obliga a reducir programas de las Fuerzas Armadas que pueden afectar incluso a la seguridad nacional, cuando, como hemos dicho al comienzo, los colegios tienen menos profesores, menos horas, cuando se está de alguna forma comprimiendo casi toda la vida, que de alguna forma afecta más diariamente, a mí que haya un ministro más o un ministro menos, creo que lo voy a sentir poco en mi bolsillo. No, pero vamos Otra a ver, cosa distinta, Pepe, es que evidentemente alguien sea capaz de poner el cascabel al gato, claro, y en un país de 17 autonomías empecemos a reducir no solamente la administración del Estado, la administración autonómica, las diputaciones, los distintos tribunales que se solapan competencias en las distintas comunidades. Es que si tiene sentido, si alguien queda en este país con sentido del Estado, no tiene más remedio que hacerlo, además por sentido común. Por ejemplo,
Lo van a hacer, a lo mejor autonomías, no lo quieren decir. Hacerlo, pero no contarlo previamente. Bueno, pero hay cosas que se pueden contar. Bueno, pero yo, por ejemplo, si se quitan de medio el Consejo de la Cultura Galega, lo pueden quitar y no se pierden, a ningún gallego va a llorar por eso. Como si retiras las Pero diputaciones, una cosa que estás diciendo que eso no va a no pasar es sentido nada. común. Si estamos aceptando, y lo has dicho tú, lo ha dicho Arturo, que en este mismo momento el PP no quiere decir exactamente qué consiste su programa de recortes con un criterio político inteligente, es decir, eso me puede restar votos. Claro. ¿Cómo de alguna forma? Es que el que gobierno que haga eso no repite. Tendrán que hacerlo, pero quieran o no quieran. ¿Cómo que no repite? ¿Cómo que no repite? Si es un clamor popular, vosotros estáis en red. Pero el PSOE, ¿por qué cae? Porque lo ha hecho Manzapatero en el tema. Es un clamor popular, pero no para la administración. No eso para la administración. Perdón, déjame acabar con mi argumento. Estamos asistiendo a huelgas. Yo como estoy dice recibiendo Artura, todos los días de estas historias que recibes en correos electrónicos de amigos que circulan por la red del Senado y de los recortes que se pueden hacer en la administración hecho por gente normal y corriente, pero montañas de correos. Es más, a mí, ¿qué más me da? Yo soy un ferviente defensor de las autonomías. Creo que las autonomías consiguieron equilibrar el desarrollo de este país y hay muchas conquistas debidas al gobierno cercano. Pero a mí, ¿qué más me da? Y a lo mejor es políticamente incorrecto, que haya 75 diputados en el hórreo a que haya 35. Si al final todos votan al dictado del líder del partido. ¿Para qué quiero yo 75 si 35, la mitad o 36, van a votar con lo que diga su líder? Oiga, yo lo que quiero son 35 parlamentarios, pongo por caso, ¿no? Por poner un ejemplo, que trabajen por la autonomía, que actúen en comisiones y luego que voten en consecuencia representando a los distritos correspondientes. No creo que las minorías estén de acuerdo porque se quedarían fuera. No estará nadie de acuerdo, es políticamente incorrecto. Pero es que la crisis es tan espeluznante que esto es un cambio de era. Estamos en un cambio de era. Lo que quiero decir es que, claro, el planteamiento que ha señalado de Arturo significa que tendrías que modificar, no solamente, habría que modificar primero ya la ley electoral, porque no sería justo, Jacinto, no sería justo que en defensa de las autonomías, en unas elecciones generales, salieran partidos con un 4% de representación y se quedaran fuera del arco parlamentario del Congreso de tal, partidos que tienen un 7 o un 8% de representación. No es justo. Habría que cambiar muchas más cosas. Hay que modificar la estructura del Estado. Tú has dicho, o no sé quién ha dicho aquí un segundo, que es la crisis la que de alguna forma está rinconando a los gobiernos, en este caso a Zapatero, en Francia a Sarkozy, en Dinamarca, en casi todos los países. La crisis no va a desaparecer pasado mañana. El futuro presidente, sea quien sea, tanto si sale Mariano como si sale Alfredo, Arturo dice, bueno, si sale Mariano, para si os gusta, el que salga se va a seguir enfrentando una crisis y va a querer seguir manejando, y cualquier gesto a Zapatero le echa la crisis y le echan sus recortes, no es la que crisis, son los es que la movilizan. gestión de la crisis. Claro, la que los crea recortes. Gestión. Zapatero seguramente pasará a la historia como un presidente socialista que hizo unos recortes en contra esencialmente de lo que seguramente el propio diario de su partido considera no más tenía natural. Más remedio, es decir, ha hecho el 10% de los recortes que tenía que hacer. Que diga Rajoy que va a hacer el 90% que falta y a ver si sale. Yo no tengo que discutir lo que diga Rajoy, allá ellos que se peleen cuando hagan la campaña. Yo no se la voy a hacer. Yo no digo que lo digan ahora, que a lo mejor no tienen que decirlo ahora, ni procede que lo digan ahora. Yo lo único que digo es que en la gestión de los asuntos del Estado, en la gestión de la cosa pública, de la red pública o la república, aunque esto no sea una república, tienen que ponerse de acuerdo para hacer ese cambio radical, porque si no, es que nos vamos todos al garete. Es que este país, tal como está, este y otros países, tal como está, es insostenible. Y no solo el estado de bienestar, educación, sanidad, que están aplicando recortes y recortillos, pero como no hagan reformas profundas y una gestión intentando ser mucho más eficaces, no vamos a ningún lado. A mi opinión. Yo me gustaría hacerte una pregunta, y que me gustaría hacerte una pregunta. Hemos empezado diciendo, lo ha dicho Arturo, que evidentemente que parece lógico que en este momento le pasen cuentas al señor Blanco por su actuación en el Gürtel. Después de estos últimos 4 años en que parece que el único gesto amigable que ha existido entre los dos partidos ha sido en el desfile del otro día, en donde se ha negado la pálida sal en temas económicos al gobierno, si la oposición
pensando que el PSOE pasase a la oposición, viese que la crisis puede devorar también a Rajoy, ¿le iba a prestar su mano o seguiría la política que acaba de decir Arturo? No, seguirá, pero entonces el futuro que nos espera a todos es muy cativo, como diríamos aquí, ¿no? Yo solo quiero decir una cosa, vamos a ver, Grecia está mucho peor que nosotros, ha tenido que tomar recortes y la gente está en la calle, quiero decir, es que no se asume por la ciudadanía la situación. Entonces, todo el mundo quiere, como comentaba, todo el mundo quiere conservar su situación y su estatus. Nadie quiere dejar su estatus. Solo lo dejan aquellos que no les queda más remedio. En España tenemos muchos millones o muchos miles de familias que ya no tienen nada que hacer ni tienen ningún ingreso. Esos no pueden protestar. ¿Quiénes van a protestar y quiénes están protestando? Los que todavía tienen ingresos, los que tienen ingresos del Estado y no son conscientes de que no se puede seguir manteniendo la situación. Por lo tanto, pero hasta que alguien no meta tijera, no se va a manifestar. Pero esto pero vamos a ver, los políticos los que también tienen que Pero me parece estar... tremendamente injusto lo que estamos diciendo, porque tanto en Grecia como casi todos los países que de alguna forma se han visto sometidos, sobre todo el del área PIC, que hemos sido los más denostados, a esta situación de millones de parados, al mismo tiempo del desfile del otro día, había otra manifestación de gente con vasos de plástico pidiendo casi limosnas. Es decir, al mismo tiempo que había un evento realmente con cierto glamour. La gente no es responsable de lo que han hecho sus gobiernos, o lo que han hecho el Fondo Monetario, o lo que ha hecho el Banco Europeo, o lo que ha hecho la Comisión Europea, no es responsable, solo lo paga. Lo paga tanto que vamos a tener que recapitalizar los bancos con el dinero público, que es el colmo. Con el dinero público que no existe, tampoco claro, pues todavía me lo pones que peor. Se recapitaliza con dinero que no existe, nadie tiene. Todo Mira, esto es como aquella familia venida a menos, una familia noble, venida a menos, y entonces, como no tenía absolutamente ningún recurso para hacer frente a los gastos corrientes y a su vida diaria, se reúnen en consejo de familia. Y después de mucho discurrir, y de discrepar, y de debatir, acuerdan, para solventar la crisis, matar el gato. Pues matar el gato, y matando el gato solucionan la crisis, ¿no? Es decir, haciendo recortillos no se va a solucionar la crisis, que nadie se llama engaño. Pero abordar una reorganización... Pero tienen que hacerlo con un pacto de Estado como sea. Pero lo tienen que hacer, pero estamos hablando en qué momento. Quiero decir, la reorganización es necesaria, todo el mundo lo sabe. El encargado de gobernar. La gestión, una nueva gestión de la administración es necesario, todo el mundo lo sabe, no todo el mundo lo tiene asumido, cuidado, que eso va a generar, puedo asegurar, bastante oposición. Pero estáis hablando de las diputaciones, de 50 diputados, peccata minuta en lo que nos movemos de presupuestos y de déficits públicos. Pero, señores, si en cuanto alguien dice hagamos una racionalización de los ayuntamientos, que tenemos 318 ayuntamientos, pues todo el mundo se pone a temblar. Si es que empezamos por lo mínimo de 318 ayuntamientos, María, que no son necesarios, imagínate cuando hables de la administración del Estado, porque es una locura. ¿Tú crees, como hay muchos que piensan esto, que tú crees que el 21 de noviembre Rajoy sí que va a decir qué es lo que va a hacer? Quiero decir que sabe lo que tiene que hacer, han decidido lo que tienen que hacer, pero no quieren decirlo todavía. El 21 no lo puede decir porque tiene que primero saber qué pasa. Yo creo que en política económica lo tiene muy claro. Lo único que pasa es que es muy difícil hacer trascender medidas bastante que supongo dramáticas y que pueden afectar el resultado electoral. Sin duda, a la intención de voto, sin duda, sin duda. Ahora, yo creo que a estas alturas ya está claro las líneas que teóricamente habría que adoptar en el país. Es que tienen que decir cada vez más claro que, como decía Pepe Castro, que la cosa está muy mal. La gente tiene que darse cuenta que no hay dinero. Eso lo dicen, otra cosa es cómo lo van a resolver. Pero que no existe ese todavía convencimiento, y me estoy refiriendo a todos los empleados públicos que tienen un sueldo fijo y que tienen una situación de privilegio con respecto a los demás trabajadores. Estos no lo asumen, no lo asumen. ¿Cómo que no lo asumen? Ellos son los que pagan las consecuencias, y no lo asumen. Y todos los de la privada están en ERES. Las consecuencias son los 5 millones de parados, ¿no? Las consecuencias son los 5 millones de parados, Carla, y los que realmente van a venir, y los recortes van a influir sobre las clases que de alguna forma no han decidido en la gestión de cómo está el país. Cuando hablamos de una reforma y al mismo tiempo están saliendo... es que aunque le pongas a Zapatero vuelta abajo, no le vas a sacar nada del bolsillo. Es que eso es un decir, oiga, mire, podemos hacer una tesis doctoral de lo que ha ocurrido, pero oiga, ahora tenemos que resolver la papeleta. Pero a lo mejor hay que empezar a cortar de arriba y no por abajo. A lo mejor hay que hacer una fiscalidad progresiva, a lo mejor hay que hacer mucho más cosas. Como fiscalidad progresiva ya está, ya existe. Mira, hay la solución... No, hay que hacer una vigilancia, quizá una mayor inspección. La táctica de
vamos a tratar de conseguir más dinero para gastar más, ya se ha aplicado durante mucho tiempo y ha dejado el monte como un orégano. Vamos a ver lo ha dejado como orégano. Vamos a ver a cuántos ponemos más en la calle al mismo tiempo que se produce una fusión y los que se marchan con 23 millones de euros. Pues a lo mejor hay que hablar de eso. Un apunte de Pepe, sí, por favor. Mira, en los años 80, Alvin Toffler publicó un libro que se llamaba La Tercera Ola. Y él hablaba del cambio que se estaba experimentando, bueno, hacía unos añitos, pero que a partir de ahí la sociedad iba a dar un vuelco total, ¿no? Y expresaba en una metáfora ese cambio, ¿no? Da la impresión, decía, cito de memoria, que los dirigentes actuales están agarrando a las barras de cubierta de un Titanic que invariablemente se hunde. Como no cambiemos, como no nos anticipemos a ese cambio. ¿Cuándo lo tienen que hacer, María? Cuando gobiernen. ¿Qué pasaría si nos para eso hundimos? les encomendamos el gobierno. ¿Qué pasaría si nos hundimos? Sin duda, pero nadie está... Hay que preguntárselo a los griegos. Es una buena pregunta. A los griegos. Esa es una buena pregunta. A lo mejor hay que decir, mire usted, vamos a hundirnos y a ver quién realmente es el que pierde, porque el endeudamiento de ciertos países, y recientemente hay un país sudamericano cuyo presidente fue Jaime, que intentó decir, mire usted, no pagó nada. Bueno, le mataron, pero durante ese tiempo, curiosamente, el país vivió realmente mucho mejor. Tenemos aquí más cerca el caso de Islandia, es decir, mire usted, a lo mejor realmente, mire usted, yo no me he metido en este berenjenal, me han metido otros que me saquen, porque Jacinto, yo no pienso pagar. Pero Jacinto, el problema no es que yo no pague, el problema es que yo no tengo. No es que yo no pague a terceros, el problema es que yo no tengo para hacer frente al día a día. Eso es el grave problema. ¿Alguien sensato piensa que Grecia puede salir de la situación en que está? No. Pero si debe más que lo que recauda. Bueno, a ver, Ana Mato también anunciaba en esa misma declaración que acabamos de ver, también anunciaba que habrá debate entre Rubalcaba y Rajoy. ¿Quién creéis que ganaría ese debate, ese cara a cara? ¿Y a quién le puede beneficiar más? ¿A Rubalcaba o a Rajoy? Arturo. Yo creo que después de lo que hemos dicho ahora, hablar de un debate es una cosa, desde mi punto de vista, intrascendente. En un planteamiento televisivo, pues habría que ver quién tiene mejor imagen, quién da más seguridad a la hora de hablar, a la hora de decir, quién tiene más credibilidad. Hay que esperar. Si tú vas a plantear un debate, yo no me atrevería a decir quién va a ganar. Creo que por planta, según todos los estudios que hay de lo que es la imagen pública, ganaría Rajoy, pero esas cosas hay que verlas. Yo creo que no. Yo creo que en un debate, en este momento si la pregunta es quién tiene más que ganar, creo que Alfredo Pérez Rubalcaba, que es el que arranca detrás, peor no puede estar, y todo lo que gane es a mayores. Por otro lado, a mí me parece mejor orador y convence más, no lo digo yo, lo dicen las encuestas, que señalan al mismo tiempo que el Partido Popular va a arrasar. Esas mismas que señalan que el Partido Popular va a arrasar, colocan a Alfredo Pérez Rubalcaba por encima de Mariano Rajoy. Bueno, si damos credibilidad a una cosa, vamos a dar la otra. Y por otro lado hay un tercer aspecto que a mí me hace pensar que dentro del propio PP se contempla parcialmente así, y es que han sido propuestos varios debates y solamente posiblemente se va a plantear uno, porque se piensa que es mucho mejor, e incluso aunque lo hiciera mucho mejor al final Mariano, que es mucho mejor no correr riesgos. ¿María? Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice absolutamente Arturo, que es muy difícil predecir en estos momentos una puesta en escena entre ambos líderes cuál podría ser el ganador, porque yo sobre todo es verdad que la presencia de uno u otro puede generar más o menos credibilidad, pero bien es cierto que tienen puntos sensibles de ataque muy importantes, ¿no? En el caso de Rubalcaba, evidentemente, se le puede atacar fácilmente porque ha sido un hombre miembro del gobierno y que es fácilmente atacable de exigirle respuestas a cuestiones que no se hicieron durante el periodo en el que estuvo él gobernando, ¿no? Por otra parte, yo creo que la fortaleza de Mariano, que es su transmisión de la confianza, etcétera, etcétera, también podría a veces soslayar el no entrar abiertamente en las medidas económicas que, evidentemente, lo que hemos hablado por aquí, van a pasar sí o sí, quiera o no quiera, por recortes decisivos. ¿No piensas que eso es lo que espera la ciudadanía en ese debate? Más que una puesta en escena electoral. ¿Tú crees que Rubalcaba en un debate va a decir exactamente lo que le pide a Rajoy que diga?
en esa misma profundidad, ¿qué es lo que vas a hacer? Porque Rubalcaba va a decir, sí, vamos a resolver la crisis, vamos a resolver la crisis respetando el estado de bienestar y de no sé qué. Vamos, o sea, va a decir, vamos a resolver la crisis de la misma manera que la estamos resolviendo hasta ahora. Ese sería el gran error de decirle a la ciudadanía, hay que darle respuestas y soluciones. Sí, pero Rubalcaba genera expectativa y sin embargo Mariano juega a ganador, que es lo que decía, claro, es lo que decía Jacinto. Entonces, claro, el ganador siempre va a tener un punto de partida mucho más alto que el contrincante. Yo creo que el debate, profetizar es muy arriesgado, ¿no? Pero el debate lo puede ganar el que mienta más elegantemente. Y seguramente Rubalcaba en esto es un maestro, ¿no? Es un grandísimo dialéctico, es un hombre que maneja el verbo, tiene un cálido verbo además, que es capaz de encandilar a cualquier masa, ¿no? Entonces aquel que mienta mejor, o el que lleve la corbata más bonita, o el traje, o el porte externo, ¿no? Lógicamente, esto es lo trágico de la situación, ¿no? Yo creo que lo importante de cara al debate... ¿Tú no crees que en este momento la ciudadanía exige más que una corbata bonita? El análisis posterior del debate, que eso corre muchas veces por cuenta de los medios de comunicación, no debía quedarse en esas minucias, sino que debía analizar las ideas, los programas y las propuestas. Decía un bloguero... Pregúntaselo a los telespectadores de Telecinco, por ejemplo, que estas cosas les... Un bloguero decía, yo voy a votar... No se refería a España, no se refería a otro país. Voy a votar a aquel candidato que me prometa llenar mi nevera con menos sacrificios, ¿no? Entonces, las propuestas de gobernanza del día siguiente, yo creo que eso es lo importante. Carla ha hecho una pregunta que yo creo que es la que he intentado responder. ¿Quién creemos que puede ganar? Y de alguna forma de lo que decís vosotros se deduce que por un lado... Lo vamos a anotar, el que digas, Lo vamos a anotar, sí. Ya, nosotros lo vamos a anotar a ver si luego sale. El que Rubalcaba haya formado parte de este gobierno, yo creo que a la gente le preocupa a partir de cierto tiempo bastante menos, como apunta bien Carla, porque es evidente que lo que se enfrentan son dos políticos que han estado en gobiernos que han gobernado. Es decir, se puede recordar, lo que la gente realmente espera, lo que la gente realmente espera es que le den solución a los problemas que tienen hoy, más allá de la corbata, que en algún momento sí que creo que siempre tiene, la estética siempre tiene una influencia, pero en este momento el grado de necesidad supera al glamour. Y yo creo que lo que la gente espera son respuestas a sus problemas. Los dos van a intentar dar respuestas, pero ¿quién es el que corre menos riesgos dando respuestas? El que tiene menos posibilidad de ganar, porque de alguna forma... Claro. ¿En qué hemos dicho hace un segundo? Que Mariano tendría un auténtico problema de contar cuál es su programa. Si no lo tiene, es malo. Y si lo tiene y no lo cuenta, tiene un punto de división. De acuerdo con las encuestas, Rubalcaba puede prometer en la mezquita de Estambul. Luego, como tú has dicho encima, con su oratoria cálida, teóricamente... puestos a jugar con una bola, que además luego se nos puede romper y decir, ¿ves cómo nos equivocamos? También, como apuntaba María, es relativamente fácil, o quizá no relativamente, muy fácil, rebatirle los argumentos. Claro, porque es una persona que viene de un pasado tan reciente, y Rajoy viene de un pasado remoto, pero que fue eficiente para este país. Entonces ese puede ser el término de comparación. Bueno, y sobre todo que Ciudadanos es tonto, ¿no? Yo siempre he dicho que Rubalcaba era el candidato mejor para el PP, pues porque es la persona a la cual es más fácil, es más vulnerable, es decir, tiene todas las de perder en ese sentido, porque él es culpable de todo lo que puedas decir que ha hecho mal el gobierno, él es culpable. Y es el análisis de que cualquier propuesta que haga se le puede decir y cómo no la aplicaron con anterioridad, si esa es la propuesta de futuro. Constantemente. Entonces, oye, pues es que tiene todas las debilidades posibles, como pero que yo decía desde el principio, sería una pena que si fuese el debate y si uno queda bien o queda mal o si lleva mejor corbata, el que decidiera, lo que tiene que decidir es... esperemos que haya altura de miras, ¿no? Esperemos que haya altura. Las soluciones a se nos está acabando el tiempo. Quería una última valoración interesante sobre las declaraciones de Duran y Lleida, que ha provocado pues una unánime reacción negativa y un unánime repudio, ¿no?, a sus declaraciones sobre el PER. Ha levantado ampollas. La Generalitat, además, ha hecho unas declaraciones diciendo que se sumaba y que compartía las palabras de Duran y Lleida. Duran y Lleida, además, ha dicho que no se va a arrepentir. Recordemos, estas eran las palabras del dirigente catalán. No hi ha dret que mentre el nostre pagès té que deixar alguna fruita a l'arbre
perquè no la pot collir, perquè no li surt a compte collir-la pel preu que li paguen, altres indrets d'Espanya, amb el que fem nosaltres d'aportació al conjunt de l'Estat, rebin un PER per passar el matí o tota la jornada al bar del seu poble. 400 y pico euros es lo que cobran los agricultores andaluces, ¿no?, que reciben este PER, que creo, tengo entendido, que fue aprobado también por el grupo parlamentario de Durán y Lleida. Vamos a ver, yo de esta historia creo que estamos en campaña. Cataluña está aplicando unos recortes brutales en el gobierno de su autonomía, el gobierno precisamente del que participa el señor, o que apoya el señor Durán y Lleida. Entonces, las declaraciones de él hay que enmarcarlas en este contexto. Y al mismo tiempo, desde mi punto de vista, está intentando crear un clima para pedir el día de mañana el pacto fiscal que tiene, el concierto fiscal especial para Cataluña, como tiene el País Vasco, ¿no? María, ¿sí? Sí, yo también enmarcaría las declaraciones del señor Durán en, digamos, unificar un poco el voto de su formación política, ¿no?, en torno al siempre manido mensaje de que Cataluña sufre agravios comparativos en el reparto fiscal, etcétera, etcétera, ¿no? Es un poco, digamos, la bandera, ¿no?, que este partido ha utilizado y que viene utilizando siempre. Eso por una parte. Por otra parte, injusto desde el punto de vista que sí es verdad, con todas las connotaciones perversas que puede tener el sistema del subsidio, evidentemente no puede él ponerse a comparar una comunidad autónoma como Cataluña, que ha recibido tantos, digamos, incentivos, fórmulas de, digamos, préstamos, prebendas fiscales, etcétera, etcétera, para su industria, que por ejemplo, solo la del automóvil creo que recibió 800 millones de euros, que casi viene a duplicar lo que se asigna en estos momentos al PER en Andalucía. Pero dicho todo esto, creo que lo que sí dice el señor Durán Lleida es que es necesario en algún momento en este país abrir también un debate o, digamos, una discusión sobre cómo se están repartiendo los dineros públicos, a qué se están destinando, etcétera, etcétera, al margen de que tú subsanes una necesidad perentoria de determinados números de trabajadores que se ven abocados a digamos, a una inactividad prolongada. Bien es cierto que a lo mejor también ese dinero se podría, o esos recursos, destinar a otras iniciativas que a lo mejor generasen sí puestos de trabajo más rentables y eficaces. Bueno, yo creo que sí, que es verdad que España es un país de subvenciones. Lo que pasa es que Durán y Lleida lo que utiliza en este caso es el recurso facilón, posiblemente, como han apuntado mis compañeros, porque estamos en una pre-campaña y efectivamente en Cataluña se están produciendo grandes recortes en casi todo, en la sanidad, en la enseñanza. Pero, hombre, puestos a apuntar, un político de miras, como yo pensaba que realmente era él, podía haber buscado subvenciones un poco más altas y seguramente sin haber salido de su comunidad las habría encontrado más fácilmente que meterse con unas peonadas que de alguna forma con lo que ganan difícilmente pueden realmente vivir. Es repartir la miseria. Poco les quedaría para el bar, la verdad, ¿no? Después de esos 400 y pico euros, poco les queda para el bar. Sí. No, yo quiero decir que de todo esto lo que más me llama la atención es lo que él dice de que con nuestro dinero, con el dinero que aportamos nosotros. Yo creo que eso es un tema muy peligroso para España y demuestra un poco su planteamiento. María apuntaba a este tema de que va a haber una reivindicación. Es que nosotros pagamos el dinero del PER de los andaluces, usted es un sinvergüenza, porque esto lo estará pagando toda España, no los catalanes. Entonces, ahí hay una maldad muy de fondo que está en la entraña del nacionalismo, ¿no? El discurso victimista es muy típico y yo creo además que está más acentuado en estos tiempos, es curioso, ¿no?, que está mucho más acentuado ahora que cuando Pujol con ser victimista también, ¿no? Decía Ernest Lluch, un catalán de pro, un hombre que formó parte del gobierno de España como ministro de Sanidad, que fue asesinado por ETA, como sabéis, decía él que, hablando de Cataluña, contra el déficit fiscal está el superávit comercial. Es decir, que Cataluña, como Alemania, salvadas las distancias, ¿no?, Cataluña vive en parte del comercio con España y de lo que el resto del país, no el resto de España. Yo creo que si Durán y Lleida y el presidente catalán Artur Mas fueran ahora los dirigentes de Alemania, el resto de Europa se moría de hambre. Lo pasaríamos fatal. Con estos planteamientos, ¿no? Hay que tener un poco de solidaridad. Acuérdate, ni una gota de agua para España, ¿no?
Señores, llegamos al término de este programa. Encantada, ha sido un placer tenerles aquí y sobre todo ha sido un placer el nivel del debate que hemos logrado alcanzar. María, muchas gracias, buenas noches. Jacinto, hasta pronto, muchas gracias. Pepe, hasta una próxima ocasión y también a ti, gracias Arturo. Lo hemos pasado bien. Muy bien, gracias a todos ustedes y les espero como siempre el próximo jueves. Muy buenas noches.